YouTube. Ante todo, saludo y agradezco a los directivos de Realpolitik, a Santiago Sautel, al operador técnico que tenemos, es un operador de la hostia, como se dice, al ideólogo y el productor de Crónicas Policiales, a Santiago Blas, que hoy está fuera de cámara, pero lo vamos a tener acá en el piso, porque también tenemos a un infiltrado hoy en el piso. El sábado pasado salió por teléfono Maximiliano Guevara, se va a enojar porque tiene un segundo apellido, pero yo siempre le digo Maxi Guevara, y vamos a tener un invitado con el que también vamos a hablar bastante, pero de eso después del editorial te lo voy a nombrar al invitado que vamos a tener. También vamos a tener una entrevista por Zoom con un abogado y vamos a hablar sobre el tema de un policía, no de la provincia de Buenos Aires, sino un policía del interior del país, que está preso también con una causa armada. O sea que las causas armadas no son solo para los policías en la provincia de Buenos Aires, sino también la viven los policías del interior del país. Para arrancar, arrancamos con la editorial policiales de suicidios en la policía de la provincia de Buenos Aires. Una realidad que no puede seguir siendo silenciada. Detrás de cada uniforme hay una persona, hay una familia y hay una historia. Y cuando un integrante de la policía bonaerense decide quitarse la vida, no estamos solamente frente a una tragedia individual. También debemos preguntarnos qué está pasando dentro de una fuerza sometida diariamente a situaciones de enorme presión, estrés, jornadas extensas, problemas laborales, dificultades económicas, exposición permanente a la violencia y muchas veces la falta de espacios adecuados para pedir ayuda, y pueden convertirse en una combinación peligrosa. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo la institución para prevenir estas situaciones? Existen muchos mecanismos realmente accesibles para que un efectivo pueda pedir ayuda sin temor a ser señalado o perjudicado en su carrera. Por eso en Crónicas Policiales creemos que hablar de suicidio no es sensacionalismo, es poner sobre la mesa una problemática que necesita prevención y acompañamiento y respuestas concretas. Por eso hoy, y acá te presento al invitado que vamos a tener, es el mayor Carlos Maure, es secretario general de APA, con el que vamos a hablar sobre la realidad, conocer qué está pasando dentro de la fuerza y escuchar cuáles son las propuestas y reclamos de los trabajadores policiales. Porque detrás de cada uniforme hay una vida, y prevenir también es cuidar a quienes todos los días salen a cuidar a los demás. Pero yo te decía, el mayor Carlos Maure, hoy el jubilado por obligación, jubilado porque cumplió los 32 años de servicio, pero esta carita que ahí ves al mayor Carlos Maure se hizo conocido. Yo lo conocí allá por el 94, 95 nos conocimos. No, un poquito más, 96, 97. Pero en el 2002, septiembre del 2002, 19, no fue en el 2002, perdón, 19 de septiembre del 2020, se hizo una protesta muy grande de la policía de la provincia de Buenos Aires que empezó en Puente 12. No solo en Puente 12, sino también en los comandos de patrulla de gran parte del conurbano bonaerense, y el epicentro más grande se vio allá alrededor de las 17 horas, más o menos, del 19 de septiembre, aquí en 750, en la ciudad de La Plata, donde se juntaron ya para las 19 horas alrededor de 2.000 o 3.000 policías, si mal no recuerdo, familiares y efectivos que estaban francos de servicio, y alrededor de las 21 a 22 horas deciden ir hasta la puerta de Gobernación, no sobre calle 6, sino sobre el lado de calle 5, que es la residencia del gobernador. Ahí fue donde fue el pico más fuerte y el de mayor tensión, creo yo, ¿no? Pero Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar presente en Crónicas Policiales y en Realpolitik. Contame, ¿por qué esa protesta del 2020? Bueno, la protesta del 2020, bueno, de todo agradecido acá a la radio, a la gente de Realpolitik,
Déjame mandar un saludo, si no me mata, también debe ser un chivo. A la gente de Necochea, de Quequén. No, sí, también. Nos saludamos porque estamos saliendo también en Necochea. En Necochea, a la gente de Activos por Vocación de Servicio. Lo que no quería saludar yo. Bueno, le mando un fuerte no abrazo. me obliga, Le mando un fuerte abrazo también. Déjame decir que es productor. Bueno, no juega en contra. Es amigo, pero me está jugando en contra ahora porque es productor de un programa en el cual he salido algunos sábados en Necochea y después se acopló Maxi también ahí. A Juan Carlos Moreira, que nos saludó el sábado pasado en el primer programa. Un gran trabajo hace Juan Carlos, la verdad es para felicitarlo, un gran abrazo de acá. Y te quiere mucho, Pantera, te quiere por más que vos a veces lo empujes un poco. Y bueno, dejamos de lado eso. Ni hablar el respeto por el mayor, porque vamos de lleno con con Ricardo, porque si empezamos con los saludos no terminamos. Sí, nos ponemos sentimentales. Bueno, el tema de la protesta del 2020 fue algo que no se había dado hasta ese momento, creo yo. Había habido, sí, otras protestas importantes, hubo pero una fuerte en la del 87 a Cafiero. Sí, a Cafiero, bueno, después en el 2013 hubo, pero creo que de la magnitud y la forma en la que se dio en el 2020 no hubo nada igual. Ahora, ¿te puedo decir algo? Sos borracho, sos falopero y sos sedicioso. Y según el general Patton en miniatura de su desarrollo, el recluta, sí. Pero bueno, picó fuerte. Aclaro esto porque en su momento el primero que salió a decir que era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hoy senador de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, los trató a los policías que se habían sublevado, que estaban protestando en ese momento, de borrachos, de faloperos. Sí, de faloperos. Bueno, eso en su momento creo que habla más del que lo dice que de los que están en la protesta, porque si el médico califica de esa manera a personas que, burlándose de la gente que tiene una adicción, como puede ser el alcoholismo, o tiene una adicción como puede ser la droga, y bueno, habla más de él que de nosotros. Pero eso se dio porque llegó un momento que fue la gota que rebalsó el vaso. Recordemos que estábamos en el medio de una pandemia. Recordemos que el expresidente en su momento desparramaba plata para todos lados, pero como siempre está el inciso A, menos para policía. Estaba el personal de salud y el personal policial, que no comen ni sobrevive con los aplausos, porque en ese momento recordemos que a las 9 de la noche hacían el aplauso y todo, pero caíamos como mosca. Y bueno, se dio como consecuencia de todo eso, de un hartazgo, porque se veía pasar la plata, que no lo era todo, pero en ese momento creo que ayudaba. Y nada, cuando sintieron un run run, aproximadamente en el mes de mayo, dijeron que iban a dar un plus, un bono de 5.000 pesos en ese momento. Cuando se aquietaron las aguas, pasó de largo. Cuando más o menos en junio, julio, ya empezaron a sentir otra vez el cosquilleo de que algo pasaba, dijeron que iban a dar un bono de 30.000 pesos, que estaban estudiando, que iban a dar, no sabía si lo iban a dar en una vez, en 3 veces, pero no se pudo, ni en una ni en 3 veces. Entonces llegó el límite que cayó la gotita que rebalsó el vaso. En ese momento también pedían el aumento en las horas cores, que estaba alrededor de 6.000 pesos, ¿era? No, menos, 600 pesos era. No, las horas core estaban 40 pesos. 40 pesos. El valor del alfajor. Que quedó inmortalizada la frase que yo dije. Que esa frase, no sé si no me la dijiste a mí en la puerta del comando, porque ya el 20 sí. Fuiste el primero que empieza a hablar. Sí. O sea, el 19 fue cuando se arma todo. No, fue el del 7 al 10. Del 7 al 10. El 8, sí. El 8 fue cuando lo decís en la puerta del comando, ahí en
526. Sí, porque... Ahora, ¿por qué saliste vos como vocero? Que ninguno quería hablar, porque después sumariados y echados hubo varios. Sí. De los que Ahora, te estaban acompañando a vos en ese momento, ¿no? Déjame darte un aporte importante, y Maure, permítame, Mayor, Sí. porque nosotros muy amigablemente estamos hablando en un inicio quién es Maure. Ustedes se conocen hace muchos años, yo no hace tantos, pero la gente no lo conoce. Entonces déjame brevemente decirte quién es Maure, que es un mayor jubilado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Corregime, Carlos. Es secretario general de APA, que es la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados en la provincia, que ahora me aclararás los pormenores, porque sabemos lo que pasa con la sindicalización de la policía, ¿no? Es un referente de protestas de la policía bonaerense, que cobró fuerte notoriedad, con lo que mencionabas vos, Pantera, pública tras encabezar los reclamos pacíficos por mejoras salariales y condiciones laborales dignas para efectivos de la fuerza. ¿Sí? Con esto se generó una gran repercusión con este incidente en La Plata que hablábamos, que ahí le doy pie. No, el incidente, no. Esa nota te voy a ir a corregir algo, Sí, porque mayor notoriedad él toma sí. años después. ¿Pero por qué? Vamos a seguir con esto lo del 2020. Tenemos 5 años. ¿no? Sí, yo entiendo que vos te remontás. 2021 Lo que fue pasa cuando es que empiezan acá ya. son tantas las noticias, son tanto lo que pasa Sí, que tan uno dinámico Claro, todo, pero es muy dinámico. 2020 empieza todo. Sí. Yo respondiendo a tu pregunta, cuando surgió todo esto, nosotros estábamos de guardia ese día. Claro, el 7 estaba de guardia. Claro, De hecho, voy a decir algo. El 8 de la mañana estábamos de guardia. El 7 estuvimos Déjame ahí. decir algo. El 8, Sí. yo recibo a las 12 del mediodía un mensaje. Voy a decir, fui uno de los fomentadores. Sí, ya me dijeron que soy activista en redes, flaca. Te lo dije el sábado pasado, te lo vuelvo a decir ahora con la carita de nuevo. Sí, poneme activista en redes, no tengo ningún problema. Fui uno de los que dijo, en la ciudad de La Plata, a las 19 horas se junta la policía en 7:50. Porque me pidieron por teléfono, me dicen, Juan, armate esta placa. Cuando la página en la que yo manejaba tenía 50.000 seguidores. No 7.500 como pusiste en un expediente. Fíjate ahora que están 23.000. A vos que estás sentada ahí en 53, 9 y 10, frente al Teatro Argentino, está la comisaría primera. Bueno, a la titular de la comisaría primera se lo digo. No al jefe departamental ni al superintendente. No, a vos, porque vos escribiste. Vos firmaste, no firmaron ellos. Me llama Mauri y me dice, Juan, haceme la pata. Armate una placa con esto. Y fue una placa roja que armé, que la subí, y a las 7 de la tarde teníamos más de 50 personas, en 7:50. Sí, lo que pasó ese día fue que había una convocatoria previa frente al ministerio. Que no había nadie, que fueron que no había nadie. Bueno, yo estaba de servicio y pasaba, o sea, teníamos la obligación de pasar por ahí y no había nadie, y yo pasaba y no había nadie. Y digo, no puede ser, sentía una indignación, una bronca interna, porque digo, no puede ser, estamos tan mal, se están muriendo compañeros nuestros víctimas del COVID, nos están obligando a trabajar estando infectados con el virus, no nos vacunaban. Recordemos que la vacunación acá a Policía de la Provincia de Buenos Aires se dio después de que organizamos una suelta de globos negro frente al Ministerio de Seguridad, acá en La Platanza, y en ese momento iban aproximadamente por conteo propio, nada oficial, porque no hay nada oficial hasta el día de hoy, eso, ¿no? iban 80 compañeros muertos. Y a partir de ahí, los videos se esparcieron rápidamente, se viralizaron, y a partir de ese momento entraron a caer turnos de vacunación, eran las 2, 3, 4 de la mañana y sonaban los celulares como locos. Y bueno, no pasaba nada, hasta que salió la placa roja. Se había convocado a las 6 de la tarde, casualidad, una academia de esas que aparecen, sí, la academia, por ejemplo, le contamos a la gente que por ahí no entiende, son, viste cuando
estás en la escuela y entra la maestra y dice, saquen una hoja, examen. Y bueno, te digas, carajo, pero en la academia es cuando el comisario o el jefe de un destacamento o de un comando le tiene que bajar línea a los efectivos policiales, que es lo que le mandan del ministerio. Entonces, acuartelaron es como un acuartelamiento. Entonces metieron a todos adentro del comando. La gente que estaba de servicio no podía salir, los que entraban estaban en la academia o algunos salieron a patrullar, entonces no podían participar de esa protesta en 7:50. Eso a las 6 de la tarde. Pero claro, la academia terminó alrededor de las 7 de la tarde. Y ahí empezó otro 7:30 empezó otro temita, porque empezaron a llegar los efectivos que estaban de civil, y en un momento lo miro a Carlos y le digo, mirá por el lado de 7 para el lado de Plaza Italia. Vienen patrulleros. Claro, no sabíamos si eran. Venían a reprimir a los compañeros que estaban ahí, se venían a plegar a la protesta, pero ya veíamos también del lado de Plaza Rocha venir patrulleros. O sea, ya era medio preocupante para los que estábamos ahí, porque no sabíamos qué iba a pasar. De golpe, se ve en la puerta del pasaje de Ardo Rocha un micro 275 que venía, estaba en la línea, en la 50 no estaba cortada, y de repente un patrullero cruza al micro. Arriba del patrullero una femenina, que se bajó y le dijo, no pasás, acá no pasa nadie. Yo creo que fue la que primera, como se dice, la que primero tiró la piedra para que todos los móviles que estaban en la calle se acoplaran. Y así se acopló. Comando Norte, que son los chicos de Villariza, Citibel y Gonet, con Ringelet y La Zeta, y Comando Sur, Octava, Villa Ponsati y Comando y el Comando Aeropuerto, ¿no? Segundo, más o menos. Sí, bueno, y ahí empezó todo, empezaron a caer patrulleros, después se desplazaron hacia 5:51, se bajaron del patrullero, digo, mira, me emociono, y bueno, estábamos ahí codo a codo. Fui y los saludé uno por uno, les agradecí el apoyo, no porque porque era yo, en realidad era por lo que significaba para todos. Significaba para todos los efectivos. Vos dijiste por qué surgió el tema de salir a hablar. Y en primer lugar, correspondía, por ser uno de los más antiguos, por la jerarquía, no podés exponer a compañeros de menor jerarquía. Un poco también por experiencia propia de lo que era el manejo de los medios. Convengamos que nosotros nos conocemos, vos estabas en prensa y ceremonial de jefatura en su momento, y yo estaba en la parte de prensa de la Dirección General de Investigaciones. O sea, laburábamos codo a codo cada vez que lamentablemente teníamos que sufrir la pérdida de algún efectivo. Ahí laburábamos codo a codo en ese momento, y agarramos, fue justo la época, fue el mes de enero, no recuerdo ahora si fue 97 o 98, en el que todos los días mataban un efectivo, ¿te acordás? Sí, que era día por medio teníamos uno o dos, que ahí fue cuando lo matan al chico Rosendo Matías, que cuando se cambia el nombre de la Dantas, ¿no? El efectivo recién hacía poquito que se había recibido de policía, y después, bueno, la escuela Dantas, la de sus oficiales, pasa a ser por varios años Rosendo Matías. Sí, esa fue una época, la verdad, muy dura, muy triste. Encima justo cae después Arlañán como ministro, se le ocurre hacer una encuesta cuando nos convocaban a todos en la bucetilla, una encuesta anónima, pero te ponía a decir qué jerarquía tenés y dónde trabajás. ¿Dónde trabajás y qué hacías? Que Cabo primero, Comando Patrulla La Plata. ¿Quién es el único? Carlitos Maure. Y el otro te decía que... La fotocopia. ¿De qué anonimato me hablas? Cebo Mate. Y yo recuerdo que una de las preguntas que hicieron en esa encuesta, porque quería cebarse los laureles,
de la nueva policía, como le decía él. Estaba en ese momento, también surgió la Policía Buenos Aires 2. Claro. Los pitufos. Los que te decían pitufos. No, los pitufos fue local. La Policía Buenos Aires 2 fue primero. Sí. Eso que parecían un TC-2000. Sí, que estábamos. Subcampeón, parecía. Estábamos en el comando de 39, 4 y 5, y estaba también ellos ahí con base ahí. Y una de las preguntas que hacen dice que qué diferencia se notaban con la nueva gestión. Y yo lo que respondí en esa encuesta anónima, que se habían incrementado los policías, los compañeros muertos en actos de servicio, y que ahora lo estaban disfrazando porque crearon, en ese momento había como 3 categorías, por llamarlo de alguna manera: muertos en servicio, muertos en actos de servicio, causas naturales. Y ante esa impresionante cantidad de efectivos muertos en ese año, el ministro Aslañán, como siempre hace el peronismo acá en la provincia de Buenos Aires, disfraza todo, le cambia el nombre, piripipí, y creó una nueva categoría que era víctima de homicidio. Y sí, macho, si vos estás en un enfrentamiento, te meten un cuetazo, te morís de un homicidio. Es homicidio, lo que pasa es que en policía no va como homicidio. Claro, pero eso lo hizo no solamente para bajar la estadística y para no crear malestar en la fuerza, sino también para no pagar indemnización a la familia. Fuimos al hecho de ese, pero eso es lo que pasaba en el 97, 98. Sí. Hoy estamos a 8 de agosto del 2026. Van 6 meses del año 2026. Si yo te digo un número, me van a decir la cárcel, porque es el 44 la cárcel, ¿no? Sí. Puede ser que sean 44 los efectivos, no que murieron en acto de servicio, no que estaban trabajando y un delincuente con antecedentes sigue caminando a la calle y te mata un efectivo, no pasa nada. Pero hay 44 o 46 efectivos que perdieron la vida porque se suicidaron. Sí. Bueno, no dicen nada de ese número, me vas a decir que es culpa de Milei, como decís siempre. No. Metete un poquito en lo que es, en lo que querés de la policía. Ya sé que vos a la policía no la querés, no la defendés, pero la usás para parar una marcha que te hicieron, una protesta que te hicieron hace un par de días en la puerta de la Gobernación, y pusiste a todos los de infantería, que según vos cobran 1.400.000 pesos, y te estoy diciendo a vos que si un policía no está cobrando 1.400.000 pesos, y lo dijiste cuando se mataron los chicos de infantería de Bahía Blanca que iban a cubrir un servicio de cancha por 2 mangos, y que no lo cobran en el momento, porque estoy seguro que hoy hacen un servicio adicional de cancha de hace 3 meses y todavía no lo cobraron. No. Sí, volviendo con el tema, cerrando con el tema de cómo surgió el hecho de hablar. Cuando llegamos al comando a la mañana, estábamos en servicio, empiezan a caer los medios de prensa y obviamente hay que atenderlo, alguien tiene que hablar. Entonces me acerco en ese momento al jefe de turno y le digo: mire, jefe, están los medios de prensa. Alguien tiene que hablar, alguien le tiene que dar alguna explicación, alguna noticia a los trabajadores de la prensa, porque quieren saber qué pasa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se va a hacer comunicados? ¿Va a hablar alguien? Yo no tengo problema, si usted me autoriza, yo no tengo problema en hablar. Pero obviamente estamos de servicio, si usted me autoriza, yo salgo a hablar. Me dijo que estaba autorizado y salimos a la cancha. Saliste a la cancha y al año, eso fue 2020, 2021 se hace otra protesta más y ya les empiezan a caer a 2.700 efectivos el sumario, la desafectación de 2.700 efectivos que durante casi 4 años siguieron cobrando el sueldo. Tenías 2.700 efectivos en la casa sin trabajar, que estaban cobrando el sueldo, mientras que a vos te estaban matando por día 3 o 4 bonaerenses en toda la provincia. 3 o 4 civiles y también algún policía por algún enfrentamiento con los delincuentes. Y todavía subsiste eso. Bueno, el año pasado echaron a 700
así ya quedan menos. ¿Pero esos 700 son de los 1.700 o eran los que después protestaron en Puente 12 porque fueron de nuevo? No, son todos del 2020. Son todos del 2020. Lo que pasa es que, bueno, fue una cacería de brujas, o sea, agarraron a cualquiera, hicieron cualquier listado. Los sumarios, como digo siempre, son ilegales. A nosotros la provincia nos echó en forma ilegal, porque todos los jefes policiales que intervinieron haciendo sumario cometieron delitos, y delitos federales, y delitos que tienen que estar todos presos. Pero como acá en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lamentablemente, el que delinque y el más corrupto es el que más lejos llega. Entonces lo premian con la de general o lo ascienden por mérito. Ahora, Carlos, déjame decirte una cosa. Yo comparto todo esto de las diferencias, todo lo que pasa, todo lo que sufre el personal, todo esto que realmente no se soluciona. Yo tengo dos cuestiones para preguntarte. Una, sabemos que en el año 2017, la Corte Suprema dijo que la policía no puede sindicalizar. Entonces, si bien es corto el tiempo, APA, ¿cómo se para ante esta situación para ser un interlocutor valedero para que se lo tome, ¿sí?, como una persona que puede hablar por el grueso? Puede decir, soy mayor, soy el de mayor jerarquía. ¿Sí? Eso por un lado. Sí. ¿Te sentías representado por el gobernador? Esa es mi otra pregunta. Te lo dejo en Si me siento representado por el gobernador. Sí. No, ningún policía que se precie de tal se puede sentir representado por el gobernador. Te hablo del actual, ¿no? Sí. Y te hablo una pregunta directa más allá de lo que pensemos cada uno. Sí. O sea, como la entrevista es con vos, yo te consulto a vos. Sí, si te sentís representado. No me puedo sentir representado con alguien que destruye la... Sí, pero eso sería lo de menos. Con alguien que destruye la institución, con alguien que odia a los trabajadores policiales. Y que en definitiva le importa nada la vida de nadie. El actual gobernador Kicillof convirtió la provincia de Buenos Aires en el cementerio más grande de la República Argentina, regada con sangre inocente, y no solamente de los policías, sino también de todos los ciudadanos que matan a lo largo y a lo ancho de la provincia, en los 135 municipios. Vos fíjate lo que pasó en Mar del Plata en estos días pasados. ¿Qué cambió? Nada, la figurita. Hace 2 años atrás pasó lo mismo y tomaron las mismas medidas. Se dividió el comando en 2, como acá, hubo 500 traslados, ahora reacomodando gente y todo. ¿Y qué va a cambiar? Si a los patrulleros en la ciudad de Mar del Plata les cargan 11.000 pesos de nafta para 12 horas que tiene que patrullar. ¿Qué patrulla con 4 litros? Acá pasaba lo mismo, sí, ¿no? Acá pasó lo mismo. Si uno va a patrullar, no tiene nafta para el relevo. Tiene que poner de su propio bolsillo. Entonces, pero no nos podemos sentir representados por el actual gobernador, más allá que uno lo respete porque fue electo con el voto popular, ¿no? Mira, la realidad que nosotros, que estamos de este lado, que somos garantes de las formalidades y tenemos que lamentablemente, estamos del lado del Estado, representamos, trabajamos, fuimos auxiliares de justicia, el retirado sigue teniendo una ley que respetar, ¿sí? Entonces vos tomalo, por eso yo te iba a la pregunta, a ver cómo utilizamos dentro de esa pelea, de ese núcleo duro de debate sindical que hay real, con respecto a si puede o no la policía sindicalizar. Yo sé, cumplimos cuántas formalidades para decir, ¿me tomás en serio cuando yo agarro y digo, a ver, tengo voz y voto para decir tal cosa? Claro, sí, porque... pero perdóname, Maxi, el retirado tiene para cumplir, porque al ser retirado tiene que seguir le cumpliendo. Le general de la ley. No, general de la ley. Sí. Pero a un jubilado, no. No, lo que pasa es que uno tiene deberes como ciudadano, o sea, la realidad, siempre vos te acordás que la familia iba y se paraban las puertas de los comandos. ¿Cuántas veces la familia ha tomado parte ante la imposibilidad? Sí, yo no estoy criticando el reclamo justo, porque de hecho, vos mencionaste, te fuiste los números un poco arriba, porque esos números que vos decías, ¿cuánto cobra en realidad un policía de la provincia de Buenos Aires, Carlos? ¿Cuánto cobra? No, pero los números que yo te digo. ¿Cuál es el sueldo pero el 1.400.000 de un oficial de policía? Pero pará, el 1.400.000 que yo digo, lo dijo el gobernador. No seamos sordos, no nos vamos los bolú
porque lo dijo él cuando se mataron los chicos de caballería de Bahía Blanca. Eran chicos que cobraban 1.400.000. En ese momento estaban cobrando 900.000 pesos. Sí, no y hoy un vigilante no te cobra más de 900.000 pesos. No, es más, un retirado del servicio penitenciario con 25 años de servicio se retiró, ¿sabes cuánto cobra? A hoy, a 30 años de haber cumplido el servicio, haberse retirado. O sea, se retiró hace 5 años, o sea que hace 30 años de servicio. Ponele, sí. Con 5 de retirado. 1.100.000, 1.200.000. ¿Qué carajo hace? Cuando no le cubren nada. Hoy por hoy, te digo, un efectivo de un ingresante de policía de la provincia de Buenos Aires no llega a los 900.000 pesos y hay un efectivo, y están mal, y hace más de 40 días que están protestando y está el 95% de la policía parada en Santa Cruz, cobra el 80% más. Ahora te hago una pregunta, Carlos. Si un efectivo de seguridad privada cobra 1,5 millones, 2 millones, sí, con esto que está pasando, que se están yendo, ¿por qué se van? Porque necesitan un salario. Sí, porque la realidad ¿cuál es? Que la heladera está vacía, entonces, sinceramente, no llega el vigí. Tiene que dedicarse a otra cosa, hacer otra cosa. No. Y ni hablar de hacer una proyección a años, si provisionalmente, como vos bien dijiste, Pantera, mañana pasan tanta cantidad de años y con cuánto te jubilás. Entonces, el hombre, lamentablemente, hoy, los chicos buscan otro tipo de trabajo. Es una realidad. Y van quedando a lo mejor estos dinosaurios vetustos que se le va poniendo trabas formales para que no puedan tener voz y voto, ¿sí? Y poder realmente representar a la gente como te pasa a vos, Carlos. Sí, bueno, vos decías respecto de lo que era la Suprema Corte. Pasaron cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado la derecha, la opinión consultiva número 27 del año 2021 determinó que el Estado argentino debe garantizar la sindicalización de la fuerza, de la policía de la provincia de Buenos Aires, básicamente porque eso tiene que ver con el caso Sipova, y inclusive con el derecho a huelga, pero con las limitaciones que la tarea corresponde. Y después, eso queda parte de la política. No hay ningún impedimento, no hay ninguna ley que impida que las fuerzas de seguridad tengan un sindicato. La verdad, el título de la nota. Te agradezco, se nos fue el programa, te agradezco un montón. Dale nomás con ese tema, porque realmente es importante cuando podés lograrlo. Sí. ¿Sí? Lo que dijiste es muy importante. Totalmente, pero es la política, y hablo de la política en general, la que nos priva de un derecho que nos corresponde como ciudadanos. Nosotros somos una fuerza civil armada, somos civiles en primer lugar, y no nos pueden negar este derecho que nos corresponden. Y no le tengan miedo a la sindicalización de la policía, porque nosotros tenemos una ventaja fundamental con respecto a lo que tiene que ver con el resto de los sindicatos y gremios, que es lo que la gente y lo que la política se agarra para no darnos la sindicalización. Se piensa que nosotros vamos a hacer unos tiros locos, que vamos a salir porque tenemos una pistola en la cintura, qué sé yo, que vamos a salir a hacer cosas raras o impulsar un golpe de Estado. Muy lejos de eso, nada que ver. Nosotros cuando hicimos el reclamo jamás pedimos la renuncia de nadie. Nosotros queremos mejores condiciones laborales, lugares de trabajo dignos, queremos una institución seria, moderna, responsable. Acá estamos en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no tenemos conducción, no tenemos mando, tenemos una policía que está desmotivada, tenemos una policía que está de capa caída, no hay un mando, una pirámide, un eje piramidal de conducción que baje de arriba hacia abajo. Hoy un jefe de policía es un 4 de copas, un jefe departamental es un 4 de copas, que no solamente no pueden hablar ni siquiera de un choque o de un hecho grave en una jurisdicción. Tiene que pedirle, como yo le dije acá al jefe departamental La Plata, cuando me detuvo ilegalmente, cuando me secuestró frente a la Casa de Gobierno el pasado 13 de febrero, yo le dije que lo que estaba haciendo no correspondía, que por qué me llevaba detenido si yo no estaba haciendo nada, estaba en una plaza pública,
me secuestró las 2 banderas, la de APA, y escribieron, porque no tenían nada que escribir, una averiguación de ilícito. Se ve que para el gobierno y para el actual ministro, el ilícito es una bandera que dice: nacimos para ser libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso es parte del artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ese fue mi delito, eso fue querer hablar y que la gente se entere por qué no tiene seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, Carlito, y cerrá con algo importante que te estás olvidando, que no hay que dejarlo ir. El tema del hospital. La policía no tiene hospital y la salud, la parte psiquiátrica, es fundamental. Entonces, no tiene hospital. Para darle un toque. Yo le voy a meter una coma, Sí. muchachos, porque la verdad que esta nota es maravillosa. Y habría que dejarle una pregunta a la sociedad. A la sociedad. ¿Por qué creen que la política le pone la mordaza a la policía y la policía no se puede expresar? Yo creo que la justicia más que nada de la política. Ahí hay que apuntar. A la justicia. A la justicia es lo que digo siempre yo. Porque todos dicen, la policía no hace nada. No, si la policía hace. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los jueces no los dejan. ¿Sabes por qué? Porque aprendió... ¿Sabes lo que pasa? Es para discutir, Pantera, porque hay muchas cuestiones que no nos da el tiempo. Es el pero hay juego. una cuestión legislativa. Pero hay también... No me venga con legislativa. No, tiene que ver un montón de cosas, porque nosotros no manejamos con leyes. Entonces, lamentablemente... Sí, pero por hay eso, mucha reforma. porque la reforma tiene que pasar Lamentablemente por el estamos Congreso. suscritos y ratificamos cuanto tratado hay. Escuchame una cosa, escuchale un poquito a Bukele. ¿Queremos sanear las cosas? La corrupción es piramidal, es de arriba para abajo. ¿Queremos sanear las cosas? Esto no es un problema que le atañe a la policía. Atañe arriba a la policía y va para abajo. Esto supera a la policía. Sí, pero yo creo que la política no quiere darle la sindicalización a la policía porque aprendió y se agarra de lo peor, o sea, aprendió las peores mañas internamente de la fuerza y ahora saca provecho de eso. Entonces no quiere largar el negocio o el negociado que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La inseguridad es un negociado para muy pocos. Y acá ya lo sabemos, gente que el negociado que hacen con uniformes, que hacen con un montón de cosas. Con todo. Pero bueno, es un tema que lo vamos a tratar nuevamente en otro programa. Te agradezco mucho, se nos fue ya 14:38, vamos a hacer un corte y bueno, te agradezco mucho, Carlos Maure. Agradecido a ustedes, sí, da para mucho y para cerrar ya con esto de redondear, la culpa del tema de la salud mental y todo es porque tenemos una cabeza que no piensa, que no se le cae una idea, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que eligió los peores actores para poner frente a una cartera a 2 inútiles, porque son poco útiles e inoperantes, en cargos que no tienen la más pálida idea de nada. Y lo que tenemos que hacer, y con esto cierro, y ahí se van a empezar a enderezar el barco, si Dios quiere, que eso sí tiene que ver la política. Hay que desmilitarizar a la fuerza, a la ley, porque todas las leyes que rigen en la República Argentina son del siglo pasado, del año 80, son de la época de la dictadura, son todas militarizadas y con mando militar. Nosotros no somos una fuerza armada, somos una fuerza civil, somos civiles armados. No tenemos nada que ver y tampoco quiero crear malestar. Mi padre fue militar, así que no es por faltarle respeto a las Fuerzas Armadas, pero somos cosas distintas. Así que con esto cierro. Bárbaro. Si querés ver la entrevista completa, la ves en el canal de YouTube de Realpolitik, 14:39, vamos a una tanda y seguimos con el programa.